Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante dentro del ámbito de contrataciones con el Estado, como es la ética en las contrataciones. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, durante mucho tiempo, diremos pues que todo el tiempo en general, siempre hemos visto necesidades pues permanentes, ¿no? Que tiene la población. Pero ¿cuál es el rol, ¿no? Que cumple el Estado en la atención de las necesidades, ¿no? Ciudadanas. Eh, Permanentemente vemos, ¿no? En las noticias este tipo pues de escenas que obviamente pues afectan, ¿no? A todos los ciudadanos de alguna u otra manera. Y es ahí donde entra justamente la importancia de la contratación pública, ¿no? La contratación pública viene a ser pues ese proceso mediante el cual una entidad pública requiere o solicita bienes, servicios u obras bajo las mejores condiciones pues de precio, calidad y abastecimiento oportuno. Claramente, pues la finalidad de la contratación pública se basa en satisfacer una necesidad pública en beneficio de la población, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo, pues, de escenas, este tipo de imágenes, estamos siendo, pues, testigos de que en realidad no se está satisfaciendo, ¿no? La necesidad pública, ¿no? Porque al encontrarnos con estos escenarios, pues, sin duda alguna nos afecta, ¿no? Bien, pero dentro de este ámbito justamente de contratación pública, ¿no? Tenemos la función pública. Si bien es cierto, ¿no? La contratación pública permite la satisfacción, ¿no? De todas estas necesidades, obviamente son públicas, viene a colación un concepto que es bastante importante, ¿no? La función pública, ya que de hecho hay personas, ¿no? Hay servidores públicos que se encuentran, ¿no? Desarrollando este tipo de funciones. Entonces, ¿qué es la función pública? Es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada pues por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos, ¿no? Esto se basa en el artículo 2 de la ley 27815, ¿no? De la ley del Código de Ética de la Función Pública. Pues bien, ¿cuáles son aquellas obligaciones de estos trabajadores, ¿no? Que trabajan dentro de la administración pública? Pues privilegiar el cumplimiento, ¿no? En el cumplimiento de sus funciones, la satisfacción de todos los ciudadanos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, estas imágenes, que claramente pues nos afectan, ¿no? Vemos que no se cumple a cabalidad dicha función pública, ¿no? Otra de las obligaciones, ¿no? De estos trabajadores es brindar pues al ciudadano un servicio imparcial, oportuno, confiable, predecible y de bajo costo. Muchas veces hemos visto cómo las obras inician, pero no hay cuándo terminan, ¿no? Es decir, claramente se estipulan para un tiempo determinado, pero sucede que pasan 2 años, 3 años, pasan de gobierno y nunca se termina dicha obra, ¿no? Entonces, parte justamente de la contratación pública, una parte importante, es que se ha dado de forma también oportuna. Bien, otra de las obligaciones, pues, de los trabajadores es otorgar la información requerida en forma oportuna a los ciudadanos. Esto se encuentra claramente enmarcado en el artículo 11 de la ley 27658 de la ley marco de modernización de la gestión del Estado. Pues bien, entonces hacemos referencia a que la función pública es toda actividad, ¿no? Que sea pues temporal o permanente, remuneraria u honoraria, ¿no? Que realiza pues una persona a nombre de la administración pública. Dicho esto, la pregunta es, ¿qué logramos con el buen desempeño de la función pública? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos cuando hacemos pues un buen trabajo, ¿no? Sobre todo a los servidores públicos, a los que se hace pues clara referencia en esta exposición? Sin duda alguna, ¿no? Se mejora la atención de los ciudadanos y se optimiza el uso de recursos, ¿no? En este punto se toma en consideración que el uso de recursos forma parte en realidad de todos los ciudadanos, ¿no? Es la contribución de todos nuestros impuestos, por tanto, es dinero de todo el Estado. Es justamente por eso, ¿no?
que dentro del ámbito de la gestión pública entra el tema pues de la Contraloría también, ¿no? Para ver si los gastos se están realmente, o los recursos públicos realmente se están destinando para el fin inicial, ¿no? Bien. Entonces, como ya decíamos, hay personas que trabajan, ¿no? Dentro de la administración pública, ¿no? Efectuando dicha función pública. Ok, entonces estas personas se llaman servidores públicos. El servidor público es aquella pues persona que posee competencias y basa pues su desempeño en conocimientos, en habilidades, ¿no? En valores, en actitudes que son observables pero también medibles, que afronta retos relacionados pues con la contratación pública. Las competencias está basada en un trabajo en equipo, la orientación a resultados, ¿no? La vocación de servicio, analiza, argumenta, evalúa y valora. Una persona competente tiene mayor probabilidad de resolver problemas orientados a las compras públicas. Este actor fundamental dentro de este ámbito, ¿no? De la administración pública, sin duda es importante, ¿no? Teniendo en cuenta que, pues, obviamente, como en toda institución, hay niveles, ¿no? Entonces, hemos visto o seguimos viendo y probablemente seguiremos viendo personas que trabajando en la administración pública no hacen, ¿no? Un buen servicio, ¿no? No prestan un buen servicio a la ciudadanía, como tampoco hacen un buen uso de recursos, ¿no? Y eso por mucho tiempo nos ha llamado pues a sentir ese nivel de indignación, ¿no? Que siendo servidores públicos olvidan la naturaleza de su cargo, ¿no? Entonces, la naturaleza de su cargo viene a ser ese servicio a la comunidad, ¿no? Este servicio, esta vocación que tienen, que debe de orientarse claramente en los resultados, ¿no? Que serían pues las obras y el beneficio para la población. Dichos servidores públicos constantemente, así como todos en algún momento de nuestra vida, se encuentran pues de forma constante, ¿no? En este rol de toma de decisiones también, ¿no? Entonces se encuentran, ¿no? En esta, muchas veces en esta disyuntiva, ¿no? De actuar o no, ¿no? Con ética, ¿no? Definitivamente, la toma de decisiones es algo constante, algo frecuente, ¿no? Es una actividad que se realiza en cada una de las labores de nuestra vida. Pero en el caso, pues, de estos servidores públicos, siempre se presenta, ¿no? Este tipo de situaciones donde lo que tiene que priorizarse, ¿no? Es el beneficio a la comunidad. Para la toma de decisiones de este tipo de servidores, ¿no? Se basan justamente en 4 puntos importantes, ¿no? La toma de decisiones, que es pues los conocimientos, ¿no? Sobre, obviamente, algún tema en especial, algún área, de repente estamos hablando de hacer pues pistas, ¿no? Tengo que tener conocimiento mínimo, ¿no? De tema pues de cómo se elabora un expediente o cómo se hacen las pistas o los requerimientos técnicos, etcétera, ¿no? Las habilidades, ¿no? Los valores sobre los que se va a soportar todas las decisiones que se hagan y las actitudes. ¿Por qué se pone especial foco hoy en día, ¿no? Al tema de la ética en la contratación pública? Porque si nos damos cuenta, desde el momento en que se realiza la contratación, ya se puede estar incurriendo, ¿no? En actividades que claramente perjudiquen, ¿no? El bienestar de los ciudadanos. Entonces, si no contamos con un personal adecuado, con un personal que tenga, ¿no? Todos estos puntos mencionados, pues probablemente luego veamos, como siempre vemos, ¿no? Obras inconclusas, ¿no? Obras donde ha habido, pues, donde se han puesto el precio más de lo que es el valor, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, en este punto indicaremos que todo servidor público debe de dirigir justamente su trabajo, ¿no? Mediante puntos importantes, como son pues la ética, pero también la integridad. Estos deben estar basados, ¿no? En principios, normas, prohibiciones, pero también responsabilidades. Todo ello conlleva pues a que los ciudadanos gocen de lo que es su derecho, ¿no? Ese beneficio que nos tiene que proporcionar pues el Estado. Entonces, ¿qué es la ética? ¿No? Vamos entrando
¿no? A este concepto que muchas veces es dejado de lado, pero que resulta tan importante, porque tiene que ver mucho con el proceder de las personas que de alguna u otra manera, ¿no? Tienen aquel, entre comillas, poder, ¿no? Ese poder de decisión frente, pues, a la adopción y a dar la aprobación, ¿no? De muchas contrataciones donde se ve, pues, involucrado mucho dinero, ¿no? Bien, ¿qué es la ética? La ética, pues, es la doctrina de la conducta moral, de los principios, de los ideales y de los deberes de las acciones morales, ¿no? Bien, es también, pues, aquella rama de la filosofía, ¿no? Que nos indica lo bueno, pero también lo malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, diremos también que la ética está presente en nuestras acciones diarias, determina nuestro comportamiento y nuestras acciones, pues ese tipo de acciones, sean buenas, sean malas, afectan el relacionamiento con otras personas. Ahora, ¿por qué es tan importante la ética justamente en la función pública, ¿no? Como ya les indicaba, ¿no? El comportamiento ético de un profesional, ¿no? En este campo de la administración pública mueve muchos contextos, como es el tema financiero, ¿no? Y teniendo en cuenta que este no es un dinero que salga pues del bolsillo del servidor público, afecta a cada uno de los ciudadanos que lógicamente pagamos pues impuestos. Los fines de la función pública son el servicio a la nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución pues, política, ¿no? Y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera pues que se logre una mejor atención ciudadana, priorizando y optimizando el uso de recursos públicos, ¿no? Conforme lo manda la ley marco de modernización de la gestión del Estado, ¿no? Entonces, hoy tenemos también, así como la ética, un concepto importante en el desempeño de las funciones de cualquier servidor público, tenemos también el concepto de integridad, que hace pues referencia a la unión de virtudes, ¿no? Es la integración de principios de una persona. La integridad en la función pública nos habla justamente de esta unión de principios, que comparten la priorización del interés público sobre intereses personales, ¿no? El objetivo de las compras públicas está orientado a un modelo de gestión basada justamente a resultados, ¿no? Y claramente a que se priorice la transparencia, ¿no? En el ejercicio de las funciones. Entonces, ¿es importante la ética y la integridad? Sí, porque el que un servidor público tenga un poder de decisión en algo que afecte, ¿no? La vida de otras personas, así como también afecte el presupuesto público, porque recordemos que en muchas ocasiones, ¿no? Eh, hemos visto pues el tema de las coimas y no hablamos ni de 1.000, ni de 2.000, ni de 3.000 soles, ¿no? Muchas veces hemos escuchado de millones de soles, ¿no? Lo que claramente afecta, ¿no? Al país entero. Pues bien, la integridad, ¿no? Es un concepto que, si bien es cierto, está relacionado al tema de ética, se enmarca dentro del principio de integridad, justamente, ¿no? Que se encuentra en el artículo 2, literal J, ¿no? De la Ley de Contrataciones con el Estado, y donde nos habla, pues, de la conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación. Esta, claramente, pues, debe ser guiada con honestidad, con veracidad, evitando cualquier práctica indebida, ¿no? La misma que en caso de producirse claramente debe ser pues comunicada para poder ser sancionada a tiempo, ¿no? O corregida a tiempo. Y es que en base a esto justamente se establecen pues los principios, ¿no? Los principios de la contratación pública, apelando justamente o teniendo como base la ética y la integridad, ¿no? Como ya sabemos, los principios pues, que rigen a las contrataciones permiten dar justamente esta base y ese soporte para que las contrataciones se enmarquen, ¿no? Dentro de la ética y la integridad. Ahora, este principio de integridad, este comportamiento ético, ¿en cuál de las fases debería de estar? ¿En cuál de estas fases o tendría mayor prioridad de repente? ¿No? Pues la respuesta es que debería darse en las tres fases, desde el inicio. ¿Dónde sería más importante? En las tres fases,
¿no? De hecho, el empezar ya con la fase de actuaciones preparatorias, faltando a la ética, ¿no? Nos traería también, pues, bastantes complicaciones. Como sabemos, en el caso de las actuaciones, pues, preparatorias, el objetivo es definir justamente la necesidad, ¿no? En esta parte nace la necesidad, se conoce el valor de lo que se va a contratar, el tipo de financiamiento, ¿no? El órgano que va a estar pues encargado de la selección del proveedor, ¿no? Además también se elaborará en esta parte el expediente de contratación. Entonces, imaginemos, ¿no?, la responsabilidad tan grande que hay desde las actuaciones preparatorias. Supóngase que de repente, ¿no?, esté pues conformado el equipo de trabajo, ¿no?, por alguien que falte al comportamiento ético y también a la integridad, ¿no? Entonces, desde allí ya estaría pues ese proceso de contratación probablemente pues manchado porque ya se cuentan con datos o información que es importante y que le daría de repente ventaja, ¿no? En el caso de que alguno de estos personajes, ¿no?, se encuentren, por ejemplo, coludidos con algún proveedor. Entonces, es importante, ¿no?, que se guarde ese comportamiento ético a través de todas estas fases. Sin duda alguna, esta fase también culmina, ¿no?, con la aprobación pues, de los documentos de procedimiento, llámese pues, bases administrativas, la solicitud de expresión de interés, entre otros. Tenemos también la parte o la fase que corresponde al procedimiento de selección. El objetivo de esta fase es desarrollar un procedimiento que permita pues, identificar y seleccionar al proveedor idóneo para el abastecimiento pues, de bienes, servicios y obras. Entonces, imaginemos que de repente el servidor público pues está coludido, es su amigo, no ha dicho nada, no, no ha presentado, ¿no?, o ha hecho de conocimiento que hay un cierto conflicto de intereses, ¿no? Imaginemos eso. Entonces, allí también se estaría pues faltando, ¿no?, a la ética y a la integridad. Tenemos también la fase de ejecución contractual, donde el objetivo justamente es gestionar la ejecución del contrato desde su perfeccionamiento hasta el pago y el cumplimiento total de obligaciones contractuales. Este es otro punto que también, otra fase que también pues es importante, ¿no? Supóngase que yo inicio, ya estoy ejecutando de repente el contrato y de un momento a otro, o la obra, ¿no?, y de un momento a otro la dejo paralizada, no doy respuestas del por qué, de repente pues como proveedor se me acabó el dinero, o no, o di documentos falsos que acreditaban una cosa y al final eran otra. Entonces, estamos faltando, ¿no?, estos comportamientos éticos que a las finales, ¿no?, ¿qué se tiene como resultado a la falta de este comportamiento ético? Eh, el perjuicio a la población. Ese es el único resultado, porque las obras pueden paralizarse, puede volver a iniciarse otro proceso de contratación, pero los perjudicados siempre es la población que necesita, ¿no?, de estas obras, de estos bienes o de estos servicios, ¿no? Bien. Actúo con integridad cuando ejecuto mi labor de manera oportuna. Como servidor público, no puedo, pues, dormirme sobre mis laureles, ¿no? Es decir, hago la contratación, por ejemplo, y no le hago el seguimiento requerido, ¿no? O se contrata de repente la ejecución de una obra, pero pues debió culminarse en un año y se culmina en 2, 3 años, y esto es, ¿no? Hay muchos servidores públicos pues que iniciaron una obra, ¿no?, en un determinado periodo, ya pasamos al otro y nunca lo terminaron, ¿no? Entonces, es un punto importante ejecutar, ¿no?, de manera oportuna la labor, proveer de manera oportuna el servicio, ¿no?, o el material o la obra que se requirió. Hemos visto, por ejemplo, ¿no?, un ejemplo bastante reciente, la compra de canastas, ¿no? Eso ha sido terrible, ¿no? Recordarán ustedes cuando empezó el tema de la pandemia, se transfirieron, ¿no?, a las municipalidades 200 millones de soles, ¿no?, a distintas municipalidades, para que hagan pues la compra de canastas. Había pasado un mes y recién se había ejecutado el 30% de entregas a las familias más vulnerables. Entonces, la pregunta es, si nosotros ya estábamos con la pandemia encima,
si no había, ¿no?, forma de salir de casa, porque muchas familias se vieron limitadas para trabajar, lo oportuno no era entregarles rápidamente las canastas, ¿no? Porque, lógicamente, si no había, pues, no podían salir a trabajar, no había ingresos, ¿no? Entonces, eh, la oportunidad o el entregar de forma oportuna, ¿no?, estas canastas era vital, ¿no?, para estas personas que no percibían ingresos, ¿no? Pero después de un mes solamente se había entregado el 30% a nivel nacional, ¿no? Entonces ahí no había nada entregado de forma oportuna. Actúo con integridad también cuando determino, pues, requisitos de calificación congruentes. Muchas veces cuando vemos los expedientes, ¿no?, de contratación, vemos cosas que no se ajustan a la realidad o no se ajustan a un pedido, pues, que sea coherente, ¿no? Entonces, pedimos de repente, ¿no?, en estas solicitudes, por ejemplo, de personal, pedimos un bachiller con 10 años de experiencia, ¿no? O sea, hay incoherencias, hay inconsistencias y no hay cosas, pues, que sean congruentes, ¿no? O pedimos una calificación a cosas, pues, que de repente no son muy comunes o son muy difíciles de encontrar en el mercado, por ejemplo, ¿no? Bien, actúo con integridad cuando mantengo en reserva el valor estimado. Estas personas que forman parte, ¿no?, de estos comités de selección tienen un rol muy importante, ¿no? Tienen información que es valiosa, ¿no? El tener o el divulgar esta información claramente me hace, pues, salirme del concepto de ética y también de integridad, porque le estaría dando, pues, una ventaja a determinado proveedor, ¿no? Bien. Actúo con integridad cuando incorporo a proveedores idóneos y que cumplan con los requisitos. Tan importante como realizar, pues, mi trabajo dentro de la administración pública es hacerlo bien, ¿no? No basta con hacer simplemente un trabajo, sino que el hacerlo bien también representa que dentro, ¿no?, de este ámbito de contratación realmente contrate a la persona o al proveedor que sea el más indicado, el más idóneo para ejecutar dicha obra, ¿no?, o para hacerle la compra de productos, insumos, ¿no? En medio de esta situación, por ejemplo, de pandemia, vimos, por ejemplo, ¿no?, para aterrizar en un ejemplo puntual, que proveedores que vendían, por ejemplo, llantas, ahora se dedicaban a vender mascarillas, ¿no? Entonces, definitivamente, en una situación de emergencia, ¿no?, frente a un tema de contratación, ya sabemos que hay una contratación o un régimen especial de contratación para la contratación directa, pero lo ideal, pues, es contar con proveedores que se dediquen al rubro, porque cuando no se dedican al rubro, se puede, pues, crear suspicacias sobre que éste le está comprando a un tercero estos insumos, estos productos, ¿no? Bien. Actúo con integridad cuando no mantengo conflicto de intereses, ¿no? Cuando estando dentro de una comisión de selección, ¿no?, de proveedores, yo evidencio, pues, que un hermano, un tío, un primo, un amigo están participando, lo más oportuno, pues, es comunicarlo. Solo en ese caso, ¿no?, solo de presentarse esa situación, este personal que integra este comité puede retirarse, ¿no?, o puede salir de este comité, porque se evidencia, pues, un conflicto de intereses, ¿no? Actúo con integridad cuando no ejerzo favoritismo con determinados proveedores. Muchas empresas ya se han acostumbrado a trabajar con proveedores puntuales. Puede ser porque han sido cumplidos, puede ser porque ya los conozcan, porque ya se ha hecho de repente muy común que este proveedor, pues, brinde un servicio oportuno, ¿no? Pero uno de los principios es que también se le dé la oportunidad a más proveedores, ¿no? Entonces, el ejercer favoritismo justamente me aleja, ¿no?, de este actuar con integridad. Actúo con integridad cuando no tengo impedimento para ser, pues, integrante del comité de selección, ¿no? Y es así que no se genere de repente un conflicto de intereses, ¿no? Bien. Los principios éticos que rigen la función pública son varios, definitivamente. Vamos a hacer solamente mención en ellos, ¿no? Hablamos del respeto, de la probidad, ¿no?, de la eficiencia,
de la idoneidad, la veracidad, la lealtad y obediencia, la justicia y la lealtad al derecho, al Estado de Derecho, ¿no? Claramente estos principios éticos contribuyen al actuar de todo servidor público, ¿no? Tenemos también, así como hay estos principios, hay también deberes, ¿no?, éticos del sector público, que es la neutralidad, la transparencia, ¿no?, el ejercicio adecuado del cargo, es decir, muchas veces pues se abusa, ¿no? El tener autoridad, muchos lo ven como que yo hago acá lo que quiero, ¿no? Hoy, por ejemplo, que ya se está evidenciando pues estos candidatos, ¿no?, que están saliendo al Congreso, muchos de ellos tienen perlas, ¿no? Muchos de ellos ya han estado en función pública y no han podido o no han sabido, ¿no?, manejarse dentro de este ámbito de la administración pública, ¿no? Han utilizado recursos del Estado para sus fines o sus beneficios propios. Entonces, es momento de revisar esas hojas de vida, ¿no?, para justamente no estarnos lamentando, ¿no? Porque eso es lo que venimos haciendo año tras año, lamentándonos por elegir estas autoridades y estas personas que entre comillas nos representan, ¿no? Y ninguna, o al menos son pocos los que actúan de forma ética, ¿no? Bien, la responsabilidad es otro de los deberes éticos, el uso adecuado de los bienes del Estado y la discreción, ¿no? Como ya les indicaba, el tema de la discreción es importante, ¿no? Sobre todo cuando se cuenta con información que es privilegiada y que podría pues dar una ventaja, ¿no?, a determinado proveedor. Prohibiciones del sector público, las prohibiciones son claras, ¿no? Tenemos el tema del conflicto de intereses, ¿no? Y es uno de los ámbitos que más se dan, ¿no? Siempre pues vemos en las noticias el amigo, del primo, del hermano, del cuñado, y todo es conflicto de intereses, ¿no? Otra de las prohibiciones es pues obtener ventajas que sean indebidas, ¿no? Obviamente para beneficio personal, ¿no? Realizar actividades de proselitismo político, se ve mucho, ¿no?, en los candidatos que siguen ocupando pues un puesto y están postulando a otro, ¿no? Entonces, desde sus mismos sillones están pues haciendo este proselitismo político, sin embargo es una prohibición, ¿no? Hacer mal uso de información privilegiada, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Presionar, amenazar y acosar, ¿no? Antes se veía, ¿no?, ahora como que ya no hemos escuchado mucho, pero se veía en el Congreso estos congresistas que les cobraban sueldo a sus empleados o parte de su sueldo que les den, todo un tema que es muy cuestionado, ¿no? Bien. Para todo este tema, ¿no?, de ética, de integridad dentro, pues, del ámbito de la administración pública, también hay normas que rigen, ¿no? No es porque se nos ocurre, no es porque sí, no es porque se da, ¿no?, de esa manera. Hay normas que, sin duda alguna, soportan, ¿no?, este tipo de contrataciones y este tipo de actividades. Entonces tenemos normas legales que regulan, pues, los procesos en el Estado, ¿no? Tenemos pues ese Decreto Supremo 092/2017 PCM que nos habla de esta política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Tenemos también el Decreto Supremo 044/2018 PCM que nos habla de ese Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. De acuerdo a la evaluación que han hecho diversos organismos internacionales, se indica que en el Perú, ¿no?, la corrupción, que es uno de los flagelos más duros por el que tenemos que pasar, ¿no?, los peruanos, se destina, ¿no?, para la corrupción, para el pago de coimas o para todo acto de corrupción en general, el 15% del presupuesto, ¿no? O sea, en pérdida, obviamente, para el país, ¿no?, por este tipo de actividades que realizan muchos funcionarios públicos, ¿no? El 15%, estamos hablando del presupuesto, ¿no? Estamos hablando de millones y millones de soles que se pueden, pues, emplear, ¿no?, en hacer colegios, ¿no?, hospitales, que tanta falta nos hace. Bien, tenemos también
que otras de las normas que soportan justamente este ámbito de las contrataciones, ¿no? Es el Acuerdo pues, Nacional, Política de Estado 26, tenemos la resolución 025-2019 que nos habla de este plan institucional, ¿no? De integridad y lucha contra la corrupción, ¿no? Que se dio para los años 2019 y 2020. Obviamente el Código Penal, cuando ya se incurre pues, en delitos, ¿no? Que más adelante los vamos a ver, el Código de Ética de la Función Pública y la Ley, ¿no? 30-225, que es pues la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y sus normas complementarias, ¿no? Entonces tenemos allí las normas legales que regulan y soportan este tipo de procesos, ¿no? O procedimientos. Bien, en base a la ley 30-225, ¿no? Que es la ley de contrataciones con el Estado y en base a las que se rigen muchas de las actividades que se realizan acá, ¿no? Tenemos la lucha contra la corrupción, que es uno de los puntos más importantes, ¿no? Dentro de este ámbito de las contrataciones con el Estado. Tenemos la simplificación administrativa y los procedimientos electrónicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dentro del ámbito de la lucha contra la corrupción, los principios de integridad, ¿no? Que lógicamente tienen que cumplirse en todas las fases del proceso de contratación. Tenemos también los nuevos impedimentos, que se habla pues de los sentenciados, ¿no? Aquellos proveedores que están sentenciados, tanto en el Perú o en el extranjero, no pueden participar de ningún procedimiento, ¿no? De contratación. Tenemos también la nulidad del contrato, ¿no? Y en este sentido, durante el procedimiento se advierte, ¿no? Que todo proveedor que de repente incurra, ¿no? En actos, pues, de corrupción, puede quedar, pues, nulo el contrato, ¿no? Puede quedar nulo o puede también resolverse el contrato, ¿no? Entonces, sin duda alguna, ¿no? El ámbito de la lucha contra la corrupción tiene muchos factores, como también es la cláusula anticorrupción. De no colocarse la cláusula, el contrato también podría quedar nulo, ¿no? Porque es una de las cláusulas que se exigen en los contratos, ¿no? Tenemos también el factor de evaluación, que hoy en día hace referencia a que los proveedores pueden tener pues este puntaje adicional, ¿no? En caso de que contaran, por ejemplo, con esta ley anti-soborno, ¿no? Bien. Dentro de este ámbito del tema ético y la integridad en las contrataciones hay factores importantes, como aquellos pues que se encuentran enmarcados en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? Que nos habla justamente de estos actores que forman parte de la administración pública, ¿no? Pero que se encuentran impedidos, ¿no? Para realizar o para ser, pues, por ejemplo, proveedores, ¿no? Tenemos, ¿no? Dentro de esta lista al presidente, a los vicepresidentes de la República, también tenemos a los congresistas, ¿no? En varias oportunidades hemos escuchado, ¿no? El hermano del congresista, ¿no? Entonces, es socio de tal empresa, ¿no? Obviamente están impedidos. Los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros, ¿no? Del órgano colegiado de los organismos constitucionales, autónomos, los ministros, claramente los viceministros, los gobernadores, los vicegobernadores, ¿no? Los jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los alcaldes, los titulares de instituciones de organismos públicos del Poder Ejecutivo y los funcionarios pues, públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión y gerentes de las empresas del Estado. Todos ellos, lógicamente, se enmarcan, ¿no? Dentro de este ámbito de personajes, ¿no? Que desarrollan justamente su función, ¿no? En la administración pública y por ende tampoco pueden pues ser proveedores, ¿no? En este sentido no pueden ser juez y parte, ¿no? Bien. ¿Cuál es la forma de aplicación de los impedimentos, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de estos personajes que están impedidos, ¿no? Y esto se enmarca en un tema, pues, ético también, ¿no? O sea, si yo sé que estoy impedido y no puedo contratar, no le voy a pedir, pues, al hermano, al primo, al tío, ¿no?
entonces a un familiar, porque lógicamente esto estaría direccionado. Pero también dentro del ámbito de impedimentos hay la forma de aplicación, ¿no? Hay impedimentos que se enmarcan en el ámbito pues temporal, pero también hay impedimentos que se enmarcan en el ámbito espacial. Sin duda alguna, ¿no? Estos personajes pues mediante o durante el tiempo que duren en el cargo, ¿no? Tienen impedimento, ¿no? En todo el país, ¿no? Y una vez pues que dejen el cargo y hasta 12 meses después, algunos, ¿no? Tienen, en la gran mayoría en realidad, tienen impedimento dentro de la competencia pues territorial. Vamos a ver, entonces, en el caso puntual, ¿no? Vamos a ver casos puntuales. Hablamos de impedimentos aplicables a familiares. Yo soy el alcalde, por ejemplo, ¿no? Lógicamente yo no puedo contratar, ¿no? No puedo ser juez y parte. Pero un actuar que falte a la ética sería pues que de repente la esposa o de repente familiares, ¿no? En segundo grado de consanguinidad, como puede ser el padre, el hermano, el abuelo, el hijo, el nieto, tengan participación, ¿no? En una, o se presenten como proveedores para una contratación con el Estado, ¿no? Entonces resultaría pues fuera del lugar del comportamiento ético, ¿no? Porque sé que puede haber allí algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces eso va sin duda alguna contra la ética y la integridad, ¿no? Tenemos también como impedimento cuando se generan pues estos famosos conflictos de intereses, ¿no? El amigo, la familia, etcétera, ¿no? Entonces, por eso justamente es que cuando hay algún personal que se encuentre integrando, ¿no? El comité de selección y de ver justamente que la persona que se está presentando o el proveedor que se presenta es un conocido, yo como integrante de ese comité puedo solicitar pues el retiro, ¿no? Bien. La corrupción es uno de los flagelos, como ya les decía, que más daño ha hecho sin duda alguna a nuestro país, ¿no? Afecta de manera pues directa la calidad de las personas, ¿no? La calidad de vida de las personas, el crecimiento económico del país, ¿no? La confianza en el gobierno, ¿no? Es algo que a través de los años ya no se ha podido recuperar, ¿no? Al menos no del todo, ¿no? Porque vemos cómo gobierno tras gobierno, ¿no? Se dedican pues a ver más para su beneficio que para los ciudadanos. Sin duda alguna, la corrupción también genera pues este conflicto social, ¿no? Esa desatención de servicios y esa paralización de obras. Lo hemos visto sin duda alguna pues por ejemplo, en la reconstrucción con cambios, ¿no? Que vimos que vino el fenómeno del niño, se dijo, se habló del tema de la reconstrucción con cambios, a la larga las empresas que estaban pues haciendo dicha reconstrucción, ¿no? Simplemente pues no se veían los resultados, ¿no? Vimos y quizás sea el ejemplo más grande, ¿no? Dentro del ámbito de corrupción, lo originado por Odebrecht, ¿no? Que había incluso, Odebrecht tenía una caja aparte para pagar solamente coimas, ¿no? Con el fin, lógicamente, de obtener el beneficio de tener pues la contratación a su cargo, ¿no? Aquella obra a su cargo, y hablamos de esas obras no en miles, ¿no? Hablamos de millones de soles, ¿no? Entonces, ese ha sido el caso hasta el momento más grande pues de corrupción que se ha visto, al menos en América Latina, ¿no? Odebrecht, que incluso no solamente funcionaba en Perú, ¿no? Sino en distintos países. Pues bien, frente a estos casos que se ha visto pues de corrupción, sin duda alguna existen también las responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades en las que se ven inmersas, ¿no? Los funcionarios públicos, en el caso pues se llegue a determinar que han incurrido en alguna falta. Tenemos las responsabilidades pues administrativas, las responsabilidades civiles, pero también las penales, ¿no? En caso ya se haya cometido justamente algún delito, ¿no? Dentro de los principales delitos por corrupción, por ejemplo,
¿no? Tenemos el peculado. La figura del peculado se aplica cuando el funcionario o servidor público se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otra persona, dinero o bienes que se le hayan pues confiado por la condición de su cargo, ¿no? Un ejemplo de ello, ¿no? De repente yo, alcalde, ¿no? Me transfirieron para las canastas y yo hice pues uso de ese dinero en otras cosas, ¿no? Tenemos también la colusión, que es el pacto ilícito entre un funcionario o servidor público y un tercero interesado para engañar o defraudar patrimonialmente al Estado, ¿no? U organismo también del Estado. Es aquel acuerdo ilícito justamente para defraudar al Estado. Tenemos también la negociación pues incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, donde sin duda alguna se configura este conflicto de intereses, ¿no? Aparentemente ejerce una función pública, pero en realidad obedece a un interés privado. Tenemos también, y en varias oportunidades lo hemos escuchado, por ejemplo, la malversación, ¿no? Esa malversación de fondos, ¿no? Un funcionario o servidor público incurre en este delito cuando le da pues al dinero o los bienes que administra una aplicación diferente de aquella a la que están destinados, afectando el servicio o la función inicial u encomendada, ¿no? Tenemos también el cohecho activo, donde pues incurre en el delito de cohecho activo quien ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público un donativo, promesa, una especie de ventaja o tal vez un beneficio para que realice o omita pues actos en violación de sus obligaciones, ¿no? El cohecho pasivo, ¿no? Justamente este delito es conocido en términos coloquiales como la coima, ¿no? Ese es el más común probablemente, ¿no? Y se da pues cuando un funcionario o servidor público acepta, recibe e incluso puede solicitar, ¿no? O solicita, ¿no? O condiciona su actuar a la entrega o a la promesa de un donativo, ¿no? O una ventaja de parte de cualquier ciudadano, ¿no? Para omitir algún acto de violación a sus obligaciones, ¿no? La concusión, que es aquella que se configura como cuando un funcionario o servidor público, abusando de su cargo, obliga o induce pues a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otra persona un bien o un beneficio patrimonial, ¿no? La coacción justamente hace referencia a la coacción de un funcionario a un privado abusando de su cargo para su beneficio, ¿no? Entonces, hablamos de que sin duda alguna, ¿no? La falta de ética y tomar pues decisiones que no se enmarquen dentro de este ámbito de contratación pueden desencadenar no solamente en sanciones pues administrativas ni civiles, ¿no? Sino ir a algo mucho peor, ¿no? Que son los delitos de corrupción. Bien, en aras justamente de establecer este tipo pues de comportamientos cada vez más transparentes, más éticos, que sin duda alguna pues permita un mejor desempeño dentro del ámbito de la contratación pública, es que hoy en día contamos con mejoras, por ejemplo, en el SEACE, ¿no? Hoy hablamos de aquella plataforma donde nos permite ver las oportunidades de negocio, nos permite ver cómo se ha ido dando pues los procedimientos, ¿no? De contratación pública para bienes, servicios u obras, ¿no? Ver en qué etapa del proceso está, ¿no? Cuáles son las bases. Ahora ya es de ámbito público, ¿no? Cosa que antes no sucedía, ¿no? Antes si uno quería pues postular este tipo de contrataciones había que apersonarse y era pues una información un poco cerrada, ¿no? Sin embargo, en aras pues de la transparencia, hoy este registro del SEACE se ha vuelto incluso una plataforma transaccional, ¿no? Entonces, permite, ¿no? Registrar justamente todos estos documentos que vienen vinculados al proceso, incluyendo modificaciones contractuales, laudos, conciliaciones, ¿no? Y el cumplimiento será sancionado, el incumplimiento será sancionado por comisión, pues, de falta grave, ¿no? Tenemos que dentro de esta plataforma se puede hacer pues el registro de participantes, también las consultas, las observaciones, la presentación de ofertas,
hoy en día ya electrónicas, ¿no? La subsanación de manera electrónica y el expediente técnico de obras, ¿no? Bien, casos para analizar, ¿no? Como ya les mencionaba, ¿no? Para evitar este problema, pues, de las contrataciones, el gobierno estableció de que para la reconstrucción con cambios debía, pues, licitarse, ¿no? En un entorno más internacional, ¿no? Dejando de lado a al único proveedor que siempre tenía, pues el Perú, ¿no? Que era Odebrecht, ¿no? Cuando ya salió a relucir todo este problema, pues, de coimas y de corrupción, pues lógicamente ya no se puede seguir contratando, ¿no? Con este proveedor. Entonces, en el contrato o el ganador, ¿no? Que ganó la buena pro para la reconstrucción con cambios, fue justamente Reino Unido, ¿no? Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿no? Bien. Las canastas, ¿no? Fue uno de los puntos, bueno, cuando todo el mundo pensaba que en medio de esta pandemia se apelaba, ¿no? A la solidaridad, al trabajo en equipo, a la empatía frente a los que menos tienen, pues no, las canastas que fueron pues entregadas en pandemia, muchas de ellas incluso venían ya de programas sociales y los habían hecho pasar como si fuese una compra normal, ¿no? Entonces, incluso se detectó eso, ¿no? Ahí justamente la imagen refiere, ¿no? Prohibida su venta, eso ya venía de los programas sociales, ¿no? Pero, bueno, es lo que tenemos, ¿no? Dentro del ámbito de corrupción, ¿no? Tenemos una situación puntual, por ejemplo, ¿no? Donde se determina este ámbito de ética. Durante la evaluación de ofertas, el comité de selección aplica de distinta manera un factor de evaluación favoreciendo a un determinado postor. ¿Será esto correcto? No. ¿No? No se está ni actuando ni obrando dentro de lo que rigen los principios de contratación y mucho menos dentro de lo que enmarca el comportamiento ético, ¿no? Situación 2. Un postor presenta un certificado que acredita pues la implementación del sistema de gestión antisoborno. El comité otorga puntaje por el factor, no obstante, el certificado ya no está vigente, ¿no? ¿Qué pasaría allí? ¿Se está o no se está faltando a la ética? Por supuesto que sí, ¿no? Porque si se sabe que ya no está vigente, entonces, de más pues estar presentando un certificado que ya no completa el proceso, ¿no? Bien, tenemos por ejemplo el caso 1. El ministro de Educación dejó su cargo hace 10 meses en su cartera. El Ministerio de Ambiente en la gestión actual lanza un proceso donde se solicita pues la prestación de servicios de salud en la Amazonía. ¿Es posible esto? Ojo que este tipo de situaciones o este tipo de casos se enmarca dentro de los impedimentos, ¿no? Para poder pues realizar contrataciones. Entonces, recordemos que hay servidores públicos que cuando dejan su cargo, muchos de ellos pueden contratar inmediatamente y muchos de ellos no, ¿no? Entonces, si yo sé que de repente no puedo contratar, ¿no? Entonces, ¿para qué me presento a este tipo de procesos, ¿no? El que trabaja en el ámbito, pues, público sabe, ¿no? Sabe cuánto tiempo después hay que dejar para poder contratar, qué restricciones hay en cuanto a los parientes, porque los impedimentos también alcanzan a los parientes, ¿no? Bien, entonces, a ver, vamos a resolver. El ministro de Educación deja su cargo 10 meses en su cartera, como ya lo había dicho. El Ministerio de Ambiente en la gestión actual lanza aquel proceso, ¿no? Donde se solicita la prestación de servicios de salud en la Amazonía. La pregunta ¿es posible? ¿Se podrá dar? Recordemos que dentro de lo que se enmarca, ¿no? La ley de contrataciones indica que durante el cargo está impedido los ministros en todo el país, ¿no? No puede hacer este tipo de contrataciones, no puede presentarse como un proveedor, pero una vez que ya deja el cargo, tiene restricciones hasta 12 meses después, pero acá viene el factor diferenciador. Tiene restricciones hasta 12 meses después en el ámbito de su sector. Por consecuencia, si es un ministro de Educación, ¿no? Y ya dejó del cargo hace 10 meses, sí podría contratar
con el Ministerio del Ambiente porque no pertenece a su sector, ¿no? Estamos hablando de otra cartera, ¿no? Entonces la respuesta sería sí. Tenemos el caso 2. El exalcalde de un distrito de la Sierra Amazónica, que recién acaba de cesar en el cargo, se presentará a un proceso en el que se requiere un proveedor de equipos de cómputo en una entidad pública ubicada en un distrito en la ciudad de Cusco. ¿Será posible o no será posible? ¿Es para un exalcalde? Sí. ¿Por qué? Porque su restricción, ¿no? Obviamente durante el cargo no pueden hacer nada, ¿no? En todo el país, pero cuando ya ha acabado, ya ha cesado sus funciones, y hasta 12 meses después tiene restricciones, pero solo en su competencia territorial. Al haberse dado, ¿no? La ejecución de su cargo en la Sierra Amazónica, pues quiere decir, ¿no? Que en Cusco no tendría o no se originaría, ¿no? Este inconveniente de contratación porque pertenece pues a otra región, ¿no? No está dentro de su competencia territorial. Caso 3. Un funcionario público que laboró hace 7 meses en una municipalidad de Maynas se presenta a un concurso público para ofrecer el servicio de limpieza en el gobierno regional del mismo lugar. ¿Es posible? ¿Éticamente estaría o no estaría actuando bien? ¿No? Tenemos que en el ámbito pues temporal y durante el tiempo que dure en el cargo, tiene restricción en todo el país, ¿no? Aquel funcionario público, ¿no? Sin embargo, ¿no? Una vez que ha cesado, ¿no? Y recordemos lo que dice acá, pues, el caso, ¿no? Laboró hace 7 meses, quiere decir que hace 7 meses ha cesado, indica que la restricción en el ámbito, pues, espacial se da, ¿no? En la entidad en la que desempeñó las funciones. Es decir, si se ha trabajado en la municipalidad, ¿no? Y ahora quiere presentarse como un proveedor en el gobierno regional, así sea del mismo lugar, no, no tendría mayor impedimento, ¿no? Sí podría pues presentarse, porque trabajó en la municipalidad, no en el gobierno regional. Entonces, lo que lo restringe en todo caso sería la entidad en la que desempeña pues las funciones, ¿no? Caso 4. Se ha lanzado un concurso público para un determinado servicio en una localidad del país. 5 personas jurídicas pertenecen al mismo grupo económico, gozan de contar con todo lo solicitado por la entidad. ¿Podrán presentarse? ¿A qué hace referencia el comportamiento ético, no? Si claramente hay lineamientos establecidos, ¿no? En la ley de contrataciones con el Estado. Entonces, ¿deberá o no deberá presentarse? No, ¿no? Si se registra una de las empresas que pertenecen justamente a un mismo grupo económico, el resto de empresas se van a encontrar impedidas, ¿no? Porque se podría distorsionar la competencia, ¿no? Y se ha dado el caso, ¿no? En que pertenecen al mismo grupo económico, pero aún así quieren presentarse porque quieren ganar, pues, todas, ¿no? Todas las contrataciones, todas las licitaciones, ¿no? Pero no deberían de presentarse, ¿no? Caso 5, un proveedor ha sido sentenciado en otro país por el delito de corrupción de funcionarios. Dicho proveedor quiere presentarse a un proceso de contratación en nuestro país. ¿Podrá presentarse? ¿Sería adecuado? ¿Sería ético? ¿Estaría bien que se presente? No, ¿no? La persona jurídica, representante legal o personas incluso vinculadas, ¿no? Con dicha sentencia pues consentida, ¿no? O ejecutoriada, haya reconocido directamente el delito y aunque éste haya sido cometido en el extranjero, no se pueden presentar. Y se ha dado el caso, ¿no? En que se presentan, por ejemplo, personas que si bien es cierto, no tienen la dirección directa de una empresa, tienen vinculación con la misma. Y aún así, por ejemplo, ¿no? Forman otras empresas y con esa pues quieren sacarle la vuelta a la norma, ¿no? Formando otras empresas, cuando este ya se encuentra pues sentenciado o ha incurrido en alguna sanción o infracción, ¿no? Una empresa elabora consultoría sobre los términos de referencia de un determinado proceso. ¿Podrá participar al mismo proceso como proveedor? ¿No? La respuesta es no. La empresa que elabora la consultoría
cuenta con una información que es privilegiada, ¿no? Justamente a eso hacíamos referencia al inicio, ¿no? Dentro del código de ética se establece, ¿no?, que aquel personal, aquella persona e incluso estas empresas que en algún momento son contratadas, ¿no?, para hacer este tipo de consultoría, ya tienen data importante. Entonces, sería ilógico que se presenten a estos procedimientos, ¿no? Ya cuenta con información privilegiada con el fin de evitar el conflicto de intereses y la posibilidad de establecer pues condiciones que favorezcan su participación. La idea obviamente es que no se pueden pues presentar o no podrían participar, ¿no? Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.